Conversamos esta noche con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Un gusto conversar contigo y quienes nos están viendo desde su casa. Hablemos de este cuadro político que está marcado nuevamente por esta nueva acción contra el ministro Jackson, ¿no? Esta acusación constitucional, donde hay varios en el oficialismo que han dicho no la vamos a apoyar, no vamos a votar a favor, pero el ministro se ha transformado en un problema y debería ser él quien dé un paso al costado para no seguir complicando al presidente. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, yo creo que lo primero es que el presidente de la República, los equipos de gobierno son quienes toman la decisión de quienes siguen en sus cargos. Yo no me puedo hacerme cargo de esas declaraciones de algún representante, algún diputado o diputada, pero lo que yo sí creo firmemente, y es que queda en evidencia con las declaraciones que ha dado el propio Partido Republicano, es que se está presentando una acusación constitucional completamente improvisada, sin argumentos. De hecho, hoy día, de parte de la bancada republicana, decían que ahora estaban trabajando en los argumentos, porque realmente no hay ningún antecedente sobre la mesa que permita concluir que el ministro Jackson ha vulnerado la Constitución o las leyes. Entonces, ¿qué hay detrás? Creo yo que lo que busca el Partido Republicano y Chile Vamos, que actúa un poco como monito menor siguiendo al Partido Republicano, es primero insistir golpeando al gobierno, toda vez que todo lo relativo al caso Convenio, a Democracia Viva, a lo que está ocurriendo con los gobiernos regionales, está corriendo por otro carril. La justicia tiene que resolver ahí, pero además de seguir golpeando al gobierno, lo que quieren es poner una cortina de humo para evitar que discutamos los temas de fondo. No olvidar que ahora estamos discutiendo la reforma de pensiones y el nuevo pacto fiscal. Entonces aquí yo lo que veo es que la derecha también quiere distraer el foco porque defiende, como siempre lo ha hecho, los intereses de los más ricos y poderosos, entre ellos, por ejemplo, el modelo de AFP. Ahora, más allá de la acusación, más allá de lo que pase con eso, ¿por qué mantener a un ministro que le ha dado, generalmente le ha generado este tremendo flanco al gobierno? Tanto así que hay muchos en el oficialismo que en público dicen que lo van a defender, pero en privado lo cuestionan casi de manera más radical que la propia oposición. A ver, por cierto, con los últimos sucesos la figura del ministro Jackson se ha visto golpeada, pero creo que no hay que confundir lo que está ocurriendo en torno a las encuestas de opinión, a las noticias, qué sé yo, a la opinión que pueda tener la oposición de un ministro o no, o a quien le caiga bien o mal. Lo que hay que fijarnos es en la gestión del ministro. Y el ministro ha sacado adelante iniciativas desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos aumentado el bono marzo, como se hizo a principio de este año. Estuvo el ministro oportunamente asistiendo también el trabajo del gobierno en materia de reconstrucción, en particular las ayudas sociales a propósito de las últimas catástrofes climáticas que hemos vivido recientemente. De hecho, el día que se presenta la acusación constitucional, el ministro estaba en el Congreso despachando un proyecto a su cartera. Entonces, acá se está avanzando, se vieron los resultados de la CACEN y un análisis también importante de lo que se tiene que hacer ahí. Entonces, creo que la gestión del ministro es lo que menos se está discutiendo. Acá se está discutiendo de los dichos del ministro, de si a alguien le gusta o no al ministro, de si el ministro es cercano o no al presidente, pero realmente, nuevamente, no hay argumentos en torno a la gestión para decir que se estén vulnerando la Constitución y las leyes, ni tampoco para vincularlo al caso Convenio. No han sido capaces de poner un antecedente y ya hemos visto cómo, por ejemplo, desde la UDI se le intentó imputar delitos a un ministro de Estado, delitos que no hay cómo comprobar, no hay ningún antecedente de que esté involucrado, sí, porque no lo está. Entonces, creo que eso sin duda impacta en su figura, pero que hay una campaña en su contra bastante fuerte. Y por cierto, yo creo que todos los equipos de gobierno tienen que estarse constantemente haciendo una autocrítica, una revisión para mejorar. Pero eso lo decía el presidente. Convengamos en algo, diputada. ¿Usted admite que el ministro se ha transformado en un problema para el gobierno? Es que yo te lo pongo de otra manera, Álvaro. La oposición dice, si se va el ministro Jackson, nos sentamos a conversar. Sería muy iluso de mi parte creer que realmente un ministro, sea Jackson o sea cualquiera, es realmente la piedra de tope para que la UDI o el Partido Republicano se sienten a conversar de terminar sobre el modelo de AFP o de un cambio en el sistema de pensiones, cuando se han negado durante años. Entonces sería muy iluso de mi parte decirte que si sale un ministro se solucionan todos esos problemas. Aquí estamos hablando de sectores que se han opuesto a la idea de un pacto fiscal, una reforma tributaria, no en este gobierno, en muchos antes para atrás, sí, que han defendido a rajatabla este sistema de pensiones. Entonces, sería muy iluso de mi parte creer eso. Por cierto, que hay críticas de las cuales nos tenemos que hacer cargo, que hay un impacto en la figura del ministro Jackson, que todos los equipos de gobierno tienen que estar mejorando su trabajo, pero yo aquí no veo que se esté hablando en ningún caso, ni de su gestión,
ni de antecedentes concretos que lo vinculen con ninguno de los hechos injustos que se le imputan. Hablemos del caso Convenios más en general. ¿Usted cree que Revolución Democrática ha hecho lo suficiente para enfrentar este escándalo para que no dañe la imagen del gobierno? A ver, yo quiero decir que yo comparto profundamente la indignación que genera en la gente el caso Convenio. A mí también me indigna. Creo que a todas y todos quienes creemos en fortalecer lo público, que alguien crea que los recursos del Estado, que los cargos públicos son para su propio beneficio, una cuestión que nos parece insostenible. Creo que Revolución Democrática ha actuado a la altura en el sentido de expulsar a las personas involucradas, de presentar acciones, de abrir investigaciones internas. El gobierno ha hecho lo suyo haciendo valer las responsabilidades políticas, donde el presidente fue claro: las personas que estén involucradas en este tipo de hechos se van del gobierno, así de claro. Entonces, creo que no diría que esto es para tener una medalla o para recibir felicitaciones. Este es lo mínimo que se tiene que hacer en la política y lamentablemente no se ha hecho antes. Yo creo que lo más importante y lo que a mí me parece más importante comunicarle a la ciudadanía es que este gobierno quiere hacerse cargo de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Además de que no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo de ninguna persona en nuestra fila, y eso se ha visto en que todas las personas, todos los antecedentes están puestos en la justicia para que el Consejo de Defensa del Estado represente al Estado. Pero también el gobierno presentó una comisión de expertos y expertas en materia de transparencia y probidad para proponer concretamente dentro de este mes iniciativas para avanzar en subir el estándar en la relación del Estado con las fundaciones. Hoy día el presidente Boric aprobó un proyecto en línea de la agenda de probidad, de protección a las y los denunciantes de corrupción, para que nadie tenga miedo de denunciar la corrupción de una autoridad, de un empresario, de ningún tipo. Sí. Entonces hay una agenda detrás para hacernos cargo finalmente de la rabia que se genera en la ciudadanía y las grietas institucionales que tenemos que permiten estos hechos. No olvidemos que en cuanto al caso Convenio, no estamos hablando solamente de hechos que involucran, por ejemplo, el caso Democracia Viva con funcionarios de este gobierno. Estamos hablando, no sé, del gobernador Luciano Ríos de la Araucanía, que por uno de los casos que se le acusa supera 3 veces el monto de Democracia Viva. Sí, o situaciones que se han dado con el del Biobío, Vallespín, ex-DC, autoridades del gobierno de Piñera, etcétera, etcétera. Nos tenemos que hacer cargo. Se nos acaba el tiempo. Solamente le quiero preguntar por la imagen del presidente hoy día con un megáfono en una protesta que generó harto ruido. ¿Está bien? ¿Está bien para la imagen presidencial? Es una protesta que uno podría entender finalmente es contra el gobierno también, ¿no? Lo último que digo respecto a lo anterior, acá lo importante es no repartirnos culpa entre los sectores políticos, sino hacernos cargo de en serio subir la tolerancia y que quede claro que en las instituciones no puede caber la corrupción y que si pasa, caiga todo el rigor de la ley. Ahora, sobre la pregunta que me hacías, a mí me sorprende gente que diga que denigra la institución presidencial. Yo me siento orgullosa que mi presidente salga a dialogar con las organizaciones sociales, con los movimientos, en este caso por el derecho a la vivienda, asumiendo que tenemos un compromiso tremendo con el plan de emergencia habitacional. El presidente Boric ha hablado en diversas ocasiones de las 260.000 viviendas, si es que no me equivoco, que es el número que queremos construir en este gobierno, y me parece perfecto que salga a dialogar, a escuchar. Y tal como decía él, el Frente Amplio, el propio presidente y muchas y muchos de nosotros venimos del movimiento social y no tenemos que olvidar que es de ahí donde vemos. Yo creo que nunca un presidente, por ser cercano a la ciudadanía, por entender las frustraciones de su pueblo, va a denigrar la institución. Todo lo contrario, a mi juicio. Bien. Diputada Emilia Schneider, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a revisar otras noticias del